Dios les bendiga, hermanos. Puestos de pie, por favor. Vaya conmigo a Eclesiastés. Después vamos a ir a Proverbio. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14. Esta mañana vamos a aprovechar la bendición de Dios, de meditar en su palabra, y vamos a hablar de 7 beneficios de temer a Dios. 7 beneficios de temer a Dios. Lo más grande que usted puede hacer en la tierra es tener temor a Dios. Cuando hablamos de temer a Dios, hermanos, no solamente de tener miedo, sino que tiene que ver con no apartarnos de ser constantes en sus caminos. Tiene que ver con la obediencia que nosotros debemos de tener. Capítulo 12, versículo 13 y 14. 7 beneficios de temer a Dios. Cuando usted lo encuentre, me avisa para que lo leamos. Estamos. Dice la palabra de Dios, todos juntos: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá, ¿qué dice? Toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias porque nos das el privilegio de poder, Señor, aprender de ti, de tu palabra. Te suplicamos que nos hables, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hablándonos. Por favor, Señor, te pedimos que consueles a aquellos que de alguna manera, Señor, han estado decaídos. Te pido que fortalezcas a aquellos, mi Dios, que han pasado por algunas tribulaciones en estos días. Pero te pido también que nos exhortes a todos con tu palabra. Tu Espíritu Santo tome el control de estos minutos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tome su lugar. Mis hermanos, cuando Dios pide algo, decíamos, es porque Dios también tiene algo para nosotros. Y lo más importante en la vida como hijos de Dios es tener temor. Si usted va conmigo al texto, dice el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: guarda a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es, ¿qué dice? El todo, hermanos. Si queremos ver días buenos, hay que temer a Dios. Y a través de la palabra vamos a descubrir 7 cosas. Dice que el fin de todo el discurso, el más importante, es temer a Dios. ¿Por qué dice el 14? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Yo hace poco meditaba en una persona que conozco y me lo encontré un día de esto en iglesia central. Y ha hecho, hermanos, perversidad y media. Ha dejado hijos por todos lados. Pero eso no, o sea, son cosas que cada quien, ¿verdad? Yo decía, bueno, y este todavía no le he llegado porque ha hecho estafas, ha hecho muchas cosas. Es una persona que ha hecho mucho daño a muchas personas. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara. El mal nunca va a triunfar. Y como cristianos no podemos prestarnos a eso, a las cosas malas. ¿Por qué razón? Porque Dios un día, ¿qué va a hacer? Va a traer toda obra a juicio. Eso dice. Y si quiere ver conmigo lo que es el temor a Dios, vaya conmigo ahora sí a Proverbios capítulo 8, versículo 13. En la misma palabra de Dios vamos a descubrir cómo podemos temer a Dios. Porque la mayoría dice, mire, temer a Dios es respetarlo. Pero ¿cómo lo respetamos? Una de las cosas que la Biblia dice, que cuando usted respeta a Dios es cuando usted se aparta de lo malo, igual que pasó en la vida de Job. La Biblia describe un hombre que era íntegro. Cuando dice la Biblia que era perfecto, no se refiere a la perfección de Dios, porque ningún humano es perfecto. Todos luchamos con algo. Todos luchamos con algo. Y Dios entiende nuestras luchas. Por ejemplo, ¿cuántos luchamos con el enojo? Porque algunos nos enojamos por todo. Hace unos días veía yo en una lápida, en un cementerio, decía, este maestro murió por bravo. Así decía, fíjese. ¿Cuántos luchan con el enojo? A ver.
¿Cuántos luchan con la mentira? Porque aunque sea chiquita, siempre mentimos. Todos mentimos, de una o de otra manera. ¿Qué tal? Bien, dice usted. Pero mentira, a veces no está bien. A veces lo ha regañado la señora y anda triste. No está bien. Entonces, hermano, mire, todos mentimos de alguna forma. Todos mentimos. Pero es una lucha. A ver, ¿cuántos luchan con el enojo? A ver, ¿cuántos? Porque todas esas son luchas. Son situaciones, hermano, en el mundo que vivimos. Así que, ¿cuántos mentirosos han venido? ¿Cuántos enojados? ¿Adúlteros? Ni uno. Nada, nadie. Son luchas, ¿verdad? Sí, sí. Hermanos, todos luchamos con algo, ¿verdad? Todos. Y Dios lo entiende, fíjese. Pero en nuestro corazón, la Biblia dice que Dios bendice según nuestro corazón. Según nuestro corazón. Nuestro pastor fundador general decía, mire, si usted se echa los tragos, no se preocupe, hombre. Pero venga al culto por lo menos 3 veces a la semana. Bolo venga, porque el bien puede más. Tarde o temprano ese bolo, Dios, hermanos, le ayudó y salió. Entonces, Dios es así, conoce nuestras luchas. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte, hermanos, porque, mire, si al final Dios siempre nos pide algo por algo. Un hermano hace poco le dijeron que tiene el hígado bien afectado, tiene problemas serios en su hígado. Y probablemente, hermanos, ese hermano pueda estar en riesgo y tendrá, ¿qué? 58 años. Y le dijeron, mire, ¿y qué es lo que pasó? Le hicieron varios exámenes. Y le preguntó el doctor, Tomás, no, le dijo, hace 12 años dejé la bebida. Y le dijo, si eso no es problema, el doctor le dijo, si hace 12 años dejé la bebida, no creo. ¿Y vos crees que el güero, y se lo digo con respeto, así como él me lo dijo, que el doctor le dijo, quizás chero de él, ¿verdad? ¿Y vos crees que el güero que te hartaste no te fregó el hígado? Porque, hermano, mire, pongamos un ejemplo sencillo. Si es en el caso del alcoholismo, ¿cuántos conocen las ligosas? ¿Nadie conoce las ligosas? ¿Qué hacen las hermanas cuando ven una ligosa en el corredor? Mire, hermano, y ahí es así la gran ligosota, ¿verdad? Y usted le echa sal. Y en la tarde cuando va a ver la ligosa, digo ligosa porque decirlo de otra forma es mala palabra, ¿verdad? Ajá, entonces, así usted cuando quiere ofender a alguien así le dice, ¿verdad? Entonces, esa gran ligosa en la tarde está así, mire. Porque la sal la reduce. Imagínense todos los días las personas. Y cada vez, hermano, en el país el alcoholismo va incrementando. Hace poco un bicho de 17 años mató a unas personas. Mujeres y hombres. Antes era la mayoría de hombres. Todavía decía, mire, hay varios que están molestos con esto de la ley seca. No quieren que haya segunda vuelta porque no soportarían otra ley seca, fíjense. Sí, no soportarían, ¿verdad? Ahí están llorando los bolos. Ahí están llorando, ¿verdad? Y decía una persona, me imagino que ha de ser alcohólico, ¿cómo es posible que El Salvador sea el 4º país de consumo mundial de alcoholismo? ¿Cómo es posible que no nos esforcemos un poquito más y ser el primero? Decían. Imagínense, pues como los salvadoreños, hermanos, nos destacamos en cosas malas, ¿verdad? Lastimosamente. Pero el bien es para nosotros. La Biblia menciona claramente, hermanos, que el temer a Dios es lo siguiente. Capítulo 8, versículo 13, ¿lo tenemos? Léalo conmigo. ¿Qué dice? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, que usted y yo tenemos que rechazar. ¿Cuántos aborrecen la cebolla aquí? Fíjese que yo, hermano, mire, la cebolla cruda, no, hombre, yo la aborrezco, no sé por qué, pero cada quien, ¿verdad? Yo la cebolla ni el ajo, hermanos. Sale un ajo en los frijoles, yo hasta hablo en lengua. Y ¿cómo se llama? No lo tolero. A saber, los cuerpos son diferentes. Pero hay gente que, uy, mire, con cebollita, ese, y más unas conchas, ahí le echan, ahí chimol, y ver cómo las conchas le hacen así, todo lo demás. Cada quien, pero a mí el tufo de cebolla no, hermano. No. Igual que un muchacho un día de esto agarró una cajita de anillo
y fue donde la novia. Agarró un pedazo de cebolla y dijo, no sé si lo va a aceptar, pero de que llora, llora, dijo, ¿verdad? Un pedazo de cebolla, ¿verdad? Porque la cebolla es que va a hacer. Fíjense que yo aborrezco la cebolla. Saco todo lo demás. Tengo la paciencia de sacar todo el tomate, pero la cebolla la parto, la aborrezco. Usted me pone una bandera del Barça. No, mejor no les digo nada, ¿verdad? Porque Dios es real. La Biblia nos advierte que nosotros seamos de Real Madrid. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como, no los escucho, como la grana, dice, ¿verdad? Un color rojo así opaco, ¿verdad? Entonces por eso es que yo soy, porque Dios es real también, ¿verdad? Pero bien, sigamos, hermanos, sigamos. Dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué más? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué dice? La aborrezco. Dios aborrece todas esas cosas y Dios es el que está diciendo eso. Fíjese que otro ejemplo maravilloso del temor a Dios. Vaya conmigo al capítulo 39 de Génesis. Todos conocemos la historia de una mujer, hermanos, que cometió un delito. Fíjese, capítulo 39. La palabra de Dios describe un joven temeroso de él. Un joven que pasó muchas cosas malas, porque en la vida, hermanos, no a todos nos ha sonreído igual. Hablaba con un hermano esta mañana y me decía, pastor, yo vengo de comer una vez al día. Porque así como muchos de los que estamos acá, vamos a ir algunos quizás van a ir a votar, otros van a ir a sus alimentos. Pero hay muchas personas, hay muchos niños que si comen una vez al día, es bastante. Yo le hacía un día el examen a mis hijas. Las llevé por varios semáforos de allá, de la zona alta, el Escalón y esos lugares. Y yo le decía a unos niños bastante sucios por estar en el sol y todo, le decía, mira, vos tenés, le decía a mis hijas, ustedes tienen 3 veces al día comida. Esos niños reciben sol todo el día. Si está lloviendo, reciben lluvia. Y muchos de ellos son hijos abandonados. Muchos de los que estamos acá estamos bendecidos, pero muchos no. Y ese hermano me decía, yo vengo de comer una vez al día, ¿cómo no me voy a portar bien ahora que Dios me ha bendecido? ¿Cómo no voy a temer a Dios ahora que Dios me ha bendecido? Me decía. Si todo el tiempo fue difícil. Dice la palabra de Dios que José pasó muchas dificultades. Las dificultades de él no fueron hambre, pero sus hermanos lo agredieron, lo vendieron. Y todos sabemos que pagó, hermanos, estuvo preso injustamente. Dice el capítulo 39, versículo 5. Dice la Biblia, y aconteció, ¿qué dice? Que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Fíjese qué interesante. José era de bendición porque era un hombre temeroso. Ese es el deseo de Dios, que donde lleguemos, hermanos, seamos bendición, ¿verdad? Y no aves de mal agüero, que todo se arruina cuando nosotros llegamos, ¿verdad? Mire, hermano, la Biblia dice de que José era un muchacho, era un buen muchacho. Dice el 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José, que dice, de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo, ¿qué pasó? Puso sus ojos en José, y dijo, ¿qué le dijo? Esa mujer se enamoró. Y la propuesta fue que fuera su novio. Porque usted sabe que ahora ese es el decir, ¿verdad? Que fuera su novio. Ahora, hermano, mire que el mundo es tan liberal, ¿verdad? Dice que 2 empleadas de gobierno estaban platicando hace unos días. ¿Y qué te pasa? Le dijo una a la otra. Ay, no vas a creer lo que vi ayer, le dijo. Vi a mi novio en la parada con una mujer, le dijo. ¿Y qué hiciste? Le dijo. Nada, se iba mi marido conmigo. ¿Cómo iba a decirle algo? Le dijo. Imagínese los días que vivimos, ¿verdad? Sí.
Y de los dos lados, hermanos. De los dos lados no hay temor. Otro hermano igual estaba en la casa y al ratito le chateó el amigo, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo estás? Aquí, le dijo, fregado, le dijo. Es triste estar en su casa y no poder llorar, le dijo, porque te corta la novia. Y le dijo, ¿y por qué no podés llorar? Aquí está la señora, le dijo. O sea, que el mismo caso, ¿verdad? Mire, hermano, las cosas que se escuchan, ¿verdad? Pero esa es la realidad que se vive. José dice de que no aceptó por dos razones. Mire, qué interesante. Dice en el versículo 8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo. ¿Qué le dijo? He aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos, que dice, todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjese que fue bien claro, le dijo, mire, si yo me meto con usted, la familia se destruye. Él estaba claro que no podía traicionar la confianza que se le había dado. Y le dice al final del versículo 9, mire lo que dice, y pecaría, ¿cómo haría este grande mal? ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría, ¿qué dice? Porque con él es el problema, hermanos. Porque nosotros como humanos que somos podemos fallar y escondernos de los humanos. Podemos escondernos. Pero ¿quién se puede esconder de Dios? Lo que Él dejó escrito, hermanos, se cumple. Es automático, se cumple. La Biblia dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha. O sea, todo está escrito, es automático. Por eso nosotros debemos de entender. Dice el versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Todos sabemos lo que hizo. Que ella, hermanos, lo agarró, dice la Biblia, y él prefirió, que dice, dejar su ropa en las manos de ella. Y en venganza, ¿qué hizo la mujer esa? Lo metió preso. Le dijo a todos, miren, esta es la ropa de él, miren, si yo no hubiera gritado, ese hombre me abusa. Y la abusadora era ella. Cochina la mujer esa, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué dijo José? No, dijo, me regaña mi mamá y me pega a mi papá. No, dijo, no puedo hacer eso, porque pecaría contra Dios. Mis hermanos, ese es el temor a Dios. Y la Biblia describe que hay 7 cosas. Vayamos rapidito, vaya conmigo, por favor, a Salmos 28, capítulo 28, versículo 14. Veamos ahí los beneficios que Dios tiene cuando somos temerosos. Porque hay muchas maneras, decíamos, de poder entender cómo nosotros somos temerosos a Dios. Hace unos años recuerdo de que una hermana llegó a pedirle orientación a un compañero y le decía, es Proverbio, vaya a Proverbios primero, Proverbio 28, Proverbio 28, vaya conmigo a Proverbios, después vamos a ir a Salmos. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 28, versículo 14. Después vamos a ir a Salmos, capítulo 28, versículo 14. La palabra de Dios describe que cuando nosotros somos temerosos, entonces vamos a tener favores especiales de parte de Dios. Cuando la Biblia le menciona a usted bienaventurado, significa doblemente dichoso. Dice que María, todos conocemos el caso de María, era una jovencita temerosa de Dios. Y cuando el ángel llegó a anunciarle que iba a ser el instrumento para traer al Salvador del mundo, le dijo, mira, le dijo, bienaventurada. Le dijo su parienta Elizabeth, mira, le dijo, de aquí en adelante todas las generaciones te van a decir, bienaventurada, la mujer más afortunada. Y la palabra de Dios describe que cuando hay temor en nosotros, Dios ha delegado esta palabra también, la bienaventuranza o doblemente dichoso. Capítulo 28 de Proverbios, lo tenemos. Versículo 14, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurado, mire qué interesante, el hombre que siempre teme a Dios.
Hermanos, todos los que hemos recibido a Jesús sabemos que hay una medida, hay una manera como entender cuando nosotros hay cosas que no debemos de participar. Hay cosas que no debemos de participar. Me decía un hermano, fíjese que en la empresa donde él trabajaba en una gasolinera, y los compañeros todos hacían unos robos bien. Siempre hay uno que tiene astucia para la maldad. Y ellos hacían sus movimientos. Y un día él los descubrió. Y le dijeron, mira, vos, así como estamos ahora, no te conviene hablar. Fíjese que de un solo, y personas que usted me dice, ni se imagina, y amenazándolo, porque los muertos no hablan, le dijeron. Y él les dijo, no hombre, mire, a mí no me metan en nada, no se preocupen. No se preocupen, ¿verdad? Porque, hermanos, mire, ¿qué dice la Biblia? El sabio ve el mal y se aparta. Empezó a pedirle a Dios mejor otro trabajo. Gracias a Dios está en otro trabajo. Pero me dice, esa es gente mala. ¿Y sabe qué es lo peor? Que al menos 2 de los 6 compañeros que estaban haciendo todo eso, 2 son creyentes. Porque para la maldad, hermanos, mire, creyentes o no creyentes, el temor a Dios hace la diferencia en nosotros. Esos creyentes no van a terminar bien. No van a terminar bien. Nadie que hace las cosas desagradables a Dios termina bien, hermanos. Lo bueno cuesta, no lo vamos a negar. Pero la Biblia describe de que hay beneficios por hacer lo bueno. Entonces, el primer beneficio es, hermanos, que somos bienaventurados, vamos a tener privilegios de parte de Dios. Hay favores que solamente vienen de Dios. Número 2, hermanos, Dios promete algo maravilloso como es la salud. Vaya conmigo a Proverbios 3, ahí mismo. Proverbios 3. Dios describe que si usted y yo, hermanos, entonces tenemos temor a Dios, vamos a tener este beneficio. Cuando usted lo tenga, me avisa. Proverbios capítulo 3. Fíjese que en el versículo, vamos a leer 5 en adelante. Cuando usted lo tenga, me avisa. ¿Qué dice la Biblia? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sabe qué significa fiar? Es confiar, es decir, depender. A donde quiera que usted esté, usted no depende de los amigos, aunque los amigos le hayan ayudado en ciertas cosas. Pero usted depende de Dios. Mire, gane quien gane, nosotros seguimos confiando en Dios, ¿sí o no? No dependemos de ningún político. Maldito el hombre, dice la Biblia, que confíe. Así dice la Biblia, nosotros no podemos confiar en nadie. Dice la palabra, fíjate de Jehová de todo y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, que no nos creamos sabios, ¿verdad? Dice el 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué dice el 7? No seas sabio. Fíjese que 2 veces repite el Señor lo mismo. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué más dice? Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Fíjese qué interesante, y refrigerio. Si nos apartamos del mal, dice que va a haber ¿qué? Medicina en nuestro cuerpo. Y la medicina no solamente física, la medicina tiene que ver con la tranquilidad también. Tiene que ver, mis hermanos, número 3, Dios promete que nosotros como creyentes, hermanos, vamos a ser bendecidos. Vaya conmigo a Salmos 128. Salmos 128. Mire qué interesante. Vamos a ser bendecidos por ser temerosos a Dios. Decíamos en primer lugar, Dios ofrece, hermanos, privilegios. Vamos a ser bienaventurados. El hombre que siempre teme a Dios dice, bienaventurado porque va a sufrir menos. Bienaventurado porque, hermanos, a pesar de todas las cosas, miren, qué triste es para las personas que confían en su fuerza. Por eso Dios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es triste para las personas, y ya se lo voy a describir. Estamos en Salmos 128, del 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me avisa para que lo leamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo: bienaventurado todo aquel
que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Fíjese, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué más dice? Y te irá bien, hermanos. Versículo el 112, vaya conmigo al 112. Fíjese que todo esto describe el Señor. Capítulo 112. El hombre que teme a Dios, la palabra de Dios dice que siempre va a salir bien. Hermanos, temer a Dios no es fácil. Pero hay personas que fácilmente le quitan el novio a otra persona, ¿verdad? Sin temor a Dios. Y muchos todavía se jactan. Estaba hablando alguien hace unos días y le decía, mira, le decía, fíjate que pero a mí me gusta tal joven, pero tiene novio. Si yo así hice, le dijo, el mundo es de vivos, le dijo el otro. Vos, mira, ahí ve esto, hace esto, dándole consejo un pecador a otro, fíjese. Hace esto, si yo así hice, mira, yo le quité la novia a aquel. Hermano, mire, lo que se olvidan ellos, que en la vida Dios es bien claro. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ay, hermano, nadie se queda impune y la Biblia es bien clara. Capítulo 112, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos, que en sus mandamientos se deleite en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. ¿Qué más dice en el versículo 3? Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Le voy a dar otro ejemplo de cómo Dios, hermanos, bendice, cómo Dios prospera cuando nosotros somos temerosos. Vaya conmigo a Éxodo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Después de Génesis, Éxodo capítulo 1. Fíjese cómo Dios, hermanos, a través de la historia nos demuestra que las personas temerosas, Él las bendice. Hermano, en ningún momento hacer el bien nos va a traer algo desagradable. Lo contrario, al final siempre va a ser bien retribuido de parte de Dios. Porque muchas veces habrán cosas en las cuales nosotros no quedemos bien con las personas. Como el hermano que le cuento que no quiso participar de lo que hacían los demás. Y todos, hermanos, siempre andaban pendientes a ver lo que decía o lo que hacía. Él no quedó bien con las personas, pero quedó bien con el mejor de todos, con el Señor. A veces, hermanos, hacer lo bueno no será fácil. Vamos a quedar mal con algunas personas. Pero no importa con quien usted quede mal. Importa que usted agrade a Dios. Porque con Dios usted, hermanos, va a ser imparable en las bendiciones. Capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice la Biblia? Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿qué sucedió? Miren, hermanos, hay médicos que aún habiendo profesado el servicio, el juramento hipocrático que ellos hacen de ayudar, tienen el valor de poder matar niños, ¿verdad? Y hay partidos que promueven el aborto. Hermanos, es bien difícil, pero mejor no voy a hablar de eso porque no vaya a ser. Dice el versículo 17: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Qué más dice el 18? Y el rey de Egipto las mandó a llamar a las parteras y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Por qué habéis hecho esto y no habéis preservado la vida de los niños? Las mujeres dieron una explicación, pero en realidad ellas no lo quisieron hacer porque sabían que era maldad y temieron a Dios. ¿Qué dice el 19? Y las parteras respondieron: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Eso no era cierto, era una respuesta. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios,
Él prosperó, ¿qué dice? Sus familias. Hace unos días hablando con un hermano, tiene 60 años. Hablando con un hermano y todo el año anterior fue un año duro para él. Él es constructor. Si le salieron 3 proyectos fue bastante. Pero ha sido un hombre trabajador siempre. Y el año pasado hizo un culto de acción de gracia. Me invitó otro amigo, un pastor, y me dijo, mire, venga, vamos a tal parte, hay un culto de acción de gracia. Entonces acompañé al amigo y nos estaba dando el testimonio el hermano. Y vi la casa bien bonita. Y le digo, mire hermano, le digo yo, y ¿cómo no quisiera tener yo una casa así, ¿verdad? Con amplio patio, árboles frutales, mire, unos marañones japoneses así bien bajitos, que usted solo se sube en una escalera pequeña y hasta los muerde igual que los chontes, ahí mismo en el palo, ¿verdad? Sí. Mire, este es mi sueño, le decía yo, tener una casa con bastante terreno y sembrar árboles frutales, ¿verdad? Pastor, todo esto es una bendición. Si yo ni trabajo he tenido este año. Pero eso sí, fíjese, eso sí, no he faltado a mis cultos. Y usted lo va a ver siempre sirviéndole, hermano. Eso sí, he sido fiel. Si en lo malo fui fiel, ¿cómo no voy a ser fiel ahora a las cosas de Dios? Me han pasado muchas cosas. Sin embargo, siempre la perseverancia. Dice de que en noviembre los hijos le llamaron, son 4 hijos que están fuera del país. Y le dijeron, mira papá, vos trabajaste por nosotros. Así que te vamos a prohibir que trabajes de aquí en adelante, los 4 te vamos a mandar. Solo cuida a nuestra mamá, es lo único que te vamos a pedir. Prohibido trabajar. Hermano, mire, me dice, mis hijos me jubilaron, pastor. Mis hijos me jubilaron. Y la Biblia describe acá que cuando nosotros somos temerosos, ¿quién también es bendecido? Me dice el hermano, mire, a mi hijo le salió un contrato grande, allá uno está en Canadá, al otro, los 4 hijos están bendecidos. ¿Por qué razón? Porque ese hombre no se apartó y les enseñó a ellos también. Y dice la Biblia que en el versículo 21, y por haber las partidas temido a Dios, ¿qué dice? Él prosperó. Es decir, la bendición no es solo para nosotros, es también para los nuestros, hermanos. Fíjese cómo es Dios. Mis hermanos, número 4, rapidito que el tiempo se nos fue. Vaya conmigo a Salmos 34. Primero decía que una persona que teme a Dios es bienaventurada, tendrá privilegios de parte de Dios. Una persona que es temerosa será prosperada. Una persona que teme a Dios será protegida. Veamos ahí rapidito. Capítulo 34 de Salmos. Salmos capítulo 34. Cuando usted lo tenga me avisa. Versículo 7. La palabra de Dios describe a Jesús en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Así que si usted lo ve ahí en el Antiguo Testamento cuando dice y el ángel de Jehová se le apareció, es Jesucristo. Entonces dice lo siguiente, el versículo 7. El ángel de Jehová, ¿qué dice? Acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Si usted y yo somos temerosos, tenemos derecho a la seguridad. Los defiende. Mire, hermanos, yo siempre pongo el ejemplo de cómo las gallinas protegen a sus pollitos. Es un espectáculo. ¿Cuántos han visto cómo las gallinas protegen a los pollitos? Si está lloviendo, las gallinas se extienden las alas y ¿qué hacen? Meten a los pollitos y están calientitos y no se mojan. Tormentón y ahí está la gallina, miren. Y los pollitos van a hablar entre ellos, ti, 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 ahí están. Y son curiosos, sacan los pollitos, pero también contentos, ahí bien abrigaditos. Y cuando andan, hermanos, ahí, más que todo en el campo, usted lo puede ver, que ha salido la gallina con los pollitos, ya les anda enseñando a buscar lombrices y todo, ya los pollitos ya rascando también. Y pasa un animal, un gato o un perro, ¿qué hace la gallina? No sale corriendo. La mayoría de ellas, miren, extiende las alas. Y agarra patadas a los animales, fíjense. Se agarra patada. Y nunca ha ido a taekwondo ni nada por eso. Piquetazo
y patada, aletazo. Defiende. Hermano, la Biblia dice que Jesús nos defiende, hombre. Siempre y cuando seamos temerosos, hermano, pueden amenazarnos, pueden hacer lo que quieran. Pero si usted está bien metido con Dios, si usted está caminando con Dios, no hay problema. No hay problema. La Biblia dice que los defiende. Otro de los beneficios, porque se nos ha ido el tiempo. Vea lo que dice el versículo 9. Habrá provisión. Habrá provisión, hermanos. No solo protección, sino que provisión. Rapidito, 3 textos más y terminamos. Capítulo 34, versículo 9. Dice la Biblia: temed a Jehová, vosotros los que hemos sido santificados, ¿verdad? Pues nada falta a quienes. Hermanos, si caminamos bajo el temor de Dios, siempre habrá provisión. Muchos testimonios de personas que dicen: mire, yo no he tenido trabajo, pastor, pero en esta Navidad es cuando más he comido, ¿verdad? Yo les decía ayer a unos amigos, estábamos en una boda, un poquito más de postre y esos pobres botones no aguantan más. Mire, hermanos, muchos en medio de la calamidad, siempre la provisión. Dice la Biblia que no nos va a faltar. ¿Qué más dice en el versículo 10? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero ¿quiénes? Dice: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mis hermanos, 2 cosas más. ¿Qué otros beneficios? Prolongación de vida. Proverbios 10, 27. La palabra de Dios describe Proverbios capítulo 10, versículo 27. Me decía un hermano el día de ayer: ¿cuántos años cumple? Fíjese que me da pena, le dije yo, pues, para esas cosas, no sé por qué le da pena a uno, no sé por qué le da pena la edad, ¿verdad? Igual que una hermana que solo 30 decía. Pero si el año pasado dijiste que 30, para que veas que yo no cambio de opinión. Que un día digo una cosa y un día digo otra, no pasaba de 30. Y yo le decía al hermano: a saber, 41 años ya. Pero fíjese que yo pensé que tenía unos 38, me dijo. El favor me estaba haciendo el hermano ayer. Capítulo 10, versículo 27. ¿Qué dice la Biblia? El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acordados. Prolongación de vida, la número 5. Números 6, nos queda una, pero ya no aguanta el tiempo más. Proverbios 19, 23. Ahí cerquita. Proverbios 19, 23. Mire, hermanos, qué interesante lo que la palabra de Dios describe. La palabra de Dios describe que nosotros, hermanos, vamos a tener paz en nuestro corazón. ¿Cuánto vale la paz? ¿Cuánto vale, hermanos, tener tranquilidad en el corazón? Dice la Biblia lo siguiente en el versículo 23: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Platicaba hace como un mes y medio quizás con un hermano, es mecánico, y me decía: mire, pastor, yo trabajé en tal lugar, una empresa grande. Trabajó también una persona, tenía quizás como 3 años de estar trabajando en el mismo lugar, cuando de repente esta persona empezó a aparecer con una moto nueva, un vehículo nuevo, compró una casa, y según lo que él ganaba, no, era mentira. Hasta que un día le dijo: mira, le dijo, ¿y vos no quisieras, le dijo, estar mejor? Y le propuso unos negocios. Y le dijo: mira, le dijo, se oye bien. Mira, le dijo, si lo que vas a hacer es esto y esto, y por ese favor, no, hombre, $300 en menos de una hora. Y me dice: pastor, si a veces uno que va ahí saliendo al límite, si hasta para los recibos. Si antes pagábamos $8 en el lugar y hoy pagamos más de 30. Ese es el cambio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Mire, me dice: bien difícil. Pero fíjese que yo me puse a meditar. Pasó el tiempo. Dejó de trabajar en la empresa. Sí comía bien, buenos restaurantes y esto. Siempre andaba dinero y rollos de dinero. Y es más, dije que le dijo: no, aquí te dejo 20 bolas, anda a almorzar, come bien, dice. Y dice que él se puso a pensar, ¿verdad? Él está bien hoy,
pero vive en 3 casas. Ahora cayó preso, está preso en un centro penitenciario. Y me dice, todo lo que él tenía, el gobierno ya se lo quitó. Le pregunto a usted, ¿cuánto vale la paz, hermanos? ¿Será que habrán frijolitos, aguacate, quesito, tortilla, pero con paz en su corazón? No deberle nada a nadie. Mis hermanos, procuremos buscar a Dios. Procuremos amar a Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Padre, gracias te damos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.